días. Buenos días a todos. Oh, we're muted. Qué gusto verles. Pues vamos a dar gracias por lo que hoy vamos a disfrutar con nuestro Padre. Susi. Gracias, Señor. Gracias por traernos aquí, todos los que están conectados y los que están intentando de conectarse, y lo que vas a hablar a través de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, qué importante es lo que Dios ha estado hablando a nuestros corazones, y cada uno de los que le oímos y recibimos lo que Él nos habla, vamos a comprobar esa verdad en nosotros, en nuestras vidas personales. Y esta es la parte que no puede ser falsificada. ¿Sí? Cuando Dios te habla y tú le crees, Él te cumple. Esto es algo sencillísimo, porque el poder para creerle te es provisto. No es algo que tú generas. De hecho, tenemos un ejemplo precioso y poderoso en la Escritura al respecto. La condición humana es incrédula. Es parte de la naturaleza humana, la incapacidad de creerle a Dios. Pero entre los 12 que Jesús escogió, estaba Tomás. ¿Se acuerdan de Tomás? No Tomás Núñez, Tomás, no estamos hablando de ti. Sino Tomás el discípulo. Y él tenía ese problema. Y entonces Tomás vivió experiencias asombrosas con Jesús. No solamente vio a Jesús hacer milagros, resucitar muertos, pero a él le tocó el día que Jesús los llamó a los 12 y les dijo: así como me han visto a mí, ahora ustedes vayan a los poblados y a donde lleguen sanen los enfermos, echen fuera los demonios y anuncien que el reino de Dios se ha acercado. Y él fue uno de los 12 y vio cómo en el nombre de Jesús, Dios, el Padre, hacía milagros cuando él lo ministraba así. Entonces imagínate esa experiencia, ¿no? No solo de ver a Jesús hacer cosas asombrosas, pero de vivirlas él mismo. Sin embargo, el problema de incredulidad en él era más acentuado que en el resto, porque cuando Jesús muere y resucita, el recuento que nos da el Espíritu Santo en los evangelios es que María Magdalena, recuerdan, fue la primera en ver a Jesús, y Jesús la envía y le dice: ve y dile a mis hermanos, y es la primera vez que les llama hermanos, porque eso no era posible antes de su resurrección. Ve y dile a mis hermanos que he resucitado y que voy a encontrarlos. Y ella va y les dice, y lo que registra el Espíritu Santo es: y no le creyeron. ¿Sí? Y entonces, luego, eso habla de todo el grupo. Luego Juan, Pedro corren al sepulcro y escuchan el mensaje del ángel, ¿verdad? Que les dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Créanle y hagan lo que les dijo que hicieran, ¿no? Y ellos regresan y cuentan eso, y el registro que hace el Espíritu Santo es: si no les creyeron. Esta es una parte que tú y yo tenemos que confrontar en nosotros mismos. Y lo que hoy Dios quiere hablarnos es muy importante, porque si no vivimos fe, entonces no vamos a vivir la salvación de Dios. Así que luego Jesús
están todos ellos reunidos y él se aparece en medio de ellos. ¿Sí? Pero no estaba Tomás entre ellos. Y entonces Jesús los ve y ellos se espantan, piensan que es un fantasma. Yo siempre veo a Jesús como con una sonrisa de, ay muchachos, Ujú. están ustedes atorados en este estado hasta que no nazcan de nuevo. Él lo entendía, pero ya está más cerca que nunca el que puedan hacerlo porque ya resucité. Entonces, ¿qué tienen de comer? Tráiganme de comer. Y le traen de comer y se sienta con ellos y come con ellos, se convencen, es él. Y le cuentan a Tomás. Y Tomás dice, no puedo, no puedo. A menos que yo meta mi dedo en las llagas de sus manos y mi mano en la herida en su costado, no creeré. Ahora él no estaba diciendo eso en una actitud chocante, despectiva de Jesús, para nada, sino estaba confesando su condición. No puedo. Pero aquí viene lo bueno. Jesús se hace presente otra vez. Y se hace presente para atender a Tomás. ¿Sí? Y entonces lo llama y le dice, ven Tomás, préstame tu dedo. Y lo pone en sus llagas. Y trae tu mano y métela en mi costado. Y sé creyente. Ahora, esa palabra que Jesús le habló no fue para recriminar a Tomás, como muchos lo interpretan. Eso es una ignorancia humana. No hay condenación de parte de Dios a nosotros. No fue un juicio, no fue una crítica, no fue denigrar a Tomás ante los demás y decir, ¿ya ves cómo ellos sí creyeron y tú no? No, si ellos tampoco habían creído, sino fue una palabra liberadora. Esa es como cuando Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Es como cuando Jesús le dijo a la tormenta, enmudece y calla. Es lo mismo que ocurrió en el Génesis, cuando Dios dijo, sea la luz y fue la luz. ¿Estás entendiendo? Es un mandato, es un decreto que tiene que cumplirse. Y para Tomás era importantísimo recibir esa palabra. Sé creyente. Porque en esa palabra está la promesa. En esa palabra está la provisión. En esa palabra está la libertad de la condición de incredulidad que lo esclavizaba. Entonces, este evento con Jesús fue algo asombroso, maravilloso, porque vemos el carácter de Dios. Él te conoce, Él me conoce, todo está desnudo delante de sus ojos, pero no te juzga negativamente. Dios te ve no por lo que tú has logrado hacer mal de tu vida, ni por tus logros buenos tampoco, porque no es por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, que nos salvó, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Él hace el trabajo. Entonces, donde Tomás estaba esclavizado a la incredulidad, era parte de su ser, su agnosticismo, ¿verdad?
Jesús vino a hacerlo libre y a darle una palabra divina que le abre la puerta a lo opuesto a la incredulidad, creerle a Dios. ¿Cómo se aplica eso a tu vida y a la mía? Bueno, hemos estado en los últimos meses hablando de la salvación de Dios, que es. Y quiero recordarles a todos, quisiera, hoy en la mañana tuvimos una sesión con un grupo mucho más pequeño y nos ocupamos de que cada persona, no cada persona, pero que cada familia representada nos participara qué ha recibido, cómo define ya la salvación para sí mismo, etc. Y vimos lo que Dios ya escribió en los corazones y lo que todavía no. Y es parte de un proceso personal. Hoy, con todos los que somos ahorita, no tendríamos tiempo de escuchar a cada uno, participarnos cómo ya percibes y puedes confesar lo que la salvación es. Pero quiero animar a cada uno y a todos los que ven este video en otros tiempos, que te ocupes de permitirle a Dios hacer su trabajo en tu corazón. Porque las definiciones divinas del significado de cada palabra que Dios nos habla tienen que ser escritas en nuestros corazones para que funcionemos de acuerdo a ellas. Por eso no es un trabajo intelectual, sino un trabajo espiritual, que está descrito en 2 Corintios capítulo 3, donde se nos dice que en el antiguo pacto Dios escribió en tablas de piedra los mandamientos de la ley dada a los seres humanos para que ellos los obedecieran aunque eran incapaces. O sea, por eso a esa ley en 2 Corintios 3, el Espíritu Santo la define como el ministerio de condenación, no de salvación. Pero hace el contraste diciéndonos que hoy, a partir de la obra de Jesús, nosotros ya no vamos a recibir la verdad escrita en tablas de piedra, en papel tampoco, o en medios electrónicos, ¿sí? Porque ahora el Espíritu Santo la va a escribir en las tablas vivas de tu corazón. ¿Qué tal? Entonces, cuando tú y yo queremos ocuparnos, yo lo hice por muchos años, memorizar la escritura, repetir la escritura, meditar en la escritura, todas estas cosas, pues parecen muy dignas, ¿no? Muy loables. Pero ¿sabes qué produjo? Exactamente lo que dice el Espíritu Santo. El conocimiento envanece. El amor edifica. Entonces, lo que Dios no ha escrito en tu corazón no funciona divinamente en ti. Y es importante entender ese proceso. Sí, por eso en esta mañana o en este día empezamos con este ejemplo de Tomás. Tomás está encerrado en esta esclavitud de incredulidad. Eso lo ha definido como persona. Jesús viene resucitado a liberarlo de esa esclavitud. ¿Y cómo lo hace? Con su palabra. Y opera salvación en Tomás de esa condición de su espíritu para darle acceso a la vida divina, que es una vida que se vive en fe. El justo por
la fe vivirá. Bueno, fe, ¿qué es fe? Pues es el estado de tu espíritu que Dios produce, no tú, para que vivas creyéndole activamente. Y la fe viene o te es entregada, Romanos 10:17 dice, la fe viene por oír y por oír a Dios hablarme. Me estoy pronunciando personalizado, ¿sí? Porque hemos hecho muchas interpretaciones humanas de la escritura y todas yerran, todas sin excepción. Fe es una virtud de la vida eterna, es poder divino. ¿Qué hace en nosotros? Nos hace creyentes. No te obliga, pero te capacita, te empodera, te habilita para vivir creyéndole a Dios. Entonces, esto es un ejemplo de cómo Dios opera su salvación en nosotros. Y hay algo maravilloso en esto que vamos a ser invitados a recibir el día de hoy y que va a traer mayor claridad a nuestras vidas de cómo vivir la salvación de Dios. Y vamos a regresar al caso de Tomás otra vez. Podemos ir al caso de Pedro, podemos ir al caso de todos. El caso de Abraham, que es denominado el padre de la fe, pero que no sabía creer, ¿sí? Y que creía de una forma errática inicialmente, porque no entendía la dimensión del compromiso que representa el que Dios te prometa algo. Y entonces Dios trabajó con Abraham, así como Jesús con Tomás, para enseñarle a vivir fe. Bueno, tú y yo vamos a vivir lo opuesto a incredulidad si le permitimos a Dios operar su salvación en nosotros. Entonces, por favor, escucha al Espíritu Santo hoy, invitarte a vivir el proceso. Este es un proceso, no es algo que va a ocurrir mágicamente porque escuches una prédica o leas un panfleto o te acuerdes de un versículo. Es un proceso vivencial que cada uno tenemos que aceptar vivir. El operador del proceso es Dios. El lugar del proceso es tu espíritu. Porque la salvación de Dios tiene que operarse en ti. ¿Sí? Y recuerda que la salvación es el trabajo que Dios hace para liberarme de la naturaleza humana y establecerme en la naturaleza divina. Esa es la salvación. El trabajo de Dios para librarme de la condición de la naturaleza humana y darme vida eterna, darme su naturaleza. Bueno, si el que hace el trabajo es Él, ¿dónde lo hace? En cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo hace? Pues hemos hablado de los tres grandes trabajos de la salvación por misericordia, la salvación por el lavamiento de la regeneración y la salvación por la renovación en el Espíritu Santo. Estamos empezando a
a escuchar a Dios en estas cosas y aceptar vivir esta salvación. Y si toda tu vida has conocido doctrinas de la salvación que no son congruentes con lo que Dios nos dice, bueno, tienes decisiones que tomar. La salvación es obra de Dios. Por ejemplo, Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvar ¿a quién? A todo aquel que cree. Ahí está ese asunto, ¿sí? Porque si no creo, no recibo esto. Y entonces, si Dios no hubiese provisto cómo creerle, nadie sería salvo. Déjame ayudarte a verlo con más claridad. Podemos, desde la perspectiva humana, hacemos diferencias, ¿no? Creemos que algunos sí somos buenos y otros son malos, por ejemplo. Dios tiene otra perspectiva. Él dice en Romanos capítulo 3 y en muchas otras partes, dice, desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies, no hay en ellos nada bueno, nada sano. Todo es hinchazón y podrida ya. Esa es su perspectiva de la condición humana. Pero no le digas al humano que se ve así, porque el humano siempre está viéndose en comparación al peor. No, sí, yo sé que no soy perfecto, pero no soy como. ¿Sí o no? Entonces, venir a escuchar a Dios, comprometerse contigo, a salvarte y creérsele, creerle que este compromiso es un compromiso absolutamente serio, presente, no es para después, porque estos son los muchos engaños que hay alrededor. Por cada verdad que Dios ha hablado, el diablo se ha ocupado de crear un montón de doctrinas engañosas. Fíjate lo terrible de creer que la salvación es algo futuro. Lo que eso hace es que te permite seguir en tu esclavitud humana, seguir en la corrupción con la que naciste de Adán, seguirte conociendo como una especie fallida, pecadora, etcétera, etcétera, esclava, y creer que Dios va a hacer algo en el futuro, no aquí, para sacarte de la condenación eterna. Entonces, ¿qué sucede en tu tiempo en la tierra? Vives en la misma esclavitud que todos los demás. Esa creencia te niega la salvación de Dios. Y por lo tanto es un terrible engaño, de los peores. La salvación, entonces, trabajo de Dios, compromiso de Dios contigo. Bueno, si acepto su compromiso, porque otra vez, la única condición que hay para que vivas la salvación es esa palabra de 4 letras. ¿Son 4? 5 letras, perdón. Creer. Juan 3:16 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, perdón, Juan 1:12, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 3:16 dice,
que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él, ahí está esa palabra otra vez, crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si voy a vivir la salvación de Dios, el requisito es creer. Y hoy Dios nos trae a entender, a conocer su provisión para que vivas creyéndole. ¿Sí? Y que no ocupe esfuerzo de tu parte, no se requiere de tu capacidad para creerle. De hecho, los que viven engañados, pensando que son creyentes por sus propios medios, Dios tiene que desbaratar ese engaño en nuestros corazones para establecernos en la creencia que Él produce en nosotros. Porque el que cree creer por su propia cuenta se envanece de ello. Pero cuando es puesta a prueba, la calidad de esa creencia truena. Y déjame decirte, todo lo que Dios te dice y tú le crees va a ser puesto a prueba. En ti mismo. Y esa prueba no es un examen de pasar o reprobar, es un proceso de purificación que Dios va a operar en ti para que seas libre, para creerle absolutamente. Él sabe todas las trabas que traemos adentro, Él las conoce toditas. Él sabe todos los, pero sí creo, pero estoy cerca de la realidad. Todos traemos esas cuestiones adentro. Ah, no, yo sí le creo a Dios, ¿pero qué? Bueno, vamos entonces a ocuparnos de entender y de recibir la invitación a vivir creyendo, ¿sí? Y al igual que Tomás, todos, sin excepción, venimos de una condición de incredulidad. ¿Te acuerdas del otro hombre que vino a Jesús y Jesús le dice el hombre, sana a mi hijo porque sufre ataques, y Jesús le dice, ¿crees? ¿Y qué responde el hombre? Creo, pero, ¿sí? Creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Qué hizo Jesús con él? ¿Lo rechazó? Le dijo, regresa cuando creas de a de veras. Entonces, el primer paso es dejar el esfuerzo por creerle a Dios. Es abandonar ese engaño. No voy a creer ni por sugestión, ni por esfuerzo, ni por tradición. Voy a creer por la fe que Dios produce en mí, exclusivamente. Y aquí el Espíritu Santo se va a encargar de remover de tu corazón todo aquello que no es producido por Dios. Toda creencia que no es producto del trabajo de Dios en tu corazón. Eso es importantísimo, porque lo que Dios hace en nosotros es absolutamente puro. No se mezcla con el trabajo de nadie más. ¿Sí? Por eso en Efesios 2:10 dice, somos hechura suya.
es un absoluto. No somos la hechura de fulano, sutano, mengano, perengano, y también de Dios. No. En eso Dios es absolutamente celoso y no negocia estas cosas. Entonces, el estado de creer tiene que ser producto de Él y vamos a ver cómo lo produce. Pues para creerle a Dios, tengo que oír a Dios, hablarme a mi espíritu. Sí lo escuchaste, ¿verdad? Para creerle a Dios, tengo que oír a Dios hablarme a mi espíritu. Y ahí muchos nos atoramos un rato. Decimos, no, pero si yo nunca he oído a Dios, ¿cómo se oye a Dios? Recientemente me decía una persona, siempre te escuchaba decir que Dios, que escuchas a Dios y yo no entendía cómo y pensaba que, pues bueno, tú has de ser una persona excepcional, ¿no? Pero tengo una buena noticia que darte, es que ya escucho a Dios. ¡Wow! Si algo anhela Dios, es comunión contigo, ¿sí? Contigo, directo, sin intermediarios. Él en tu espíritu y tú como espíritu viviendo con Él, allí en tu corazón. Entonces, cada uno de nosotros vivimos el proceso de aprender a oír en nuestro espíritu. Lo típico es que queremos oír a Dios externamente, intelectualmente. Algunos vivimos pidiendo señales, ¿no? Todavía. Si pasa esto, quiere decir esto. Y si pasa aquello, quiere decir aquello. Entonces, tú decides, Dios, yo te estoy poniendo las condiciones. Él no juega esos juegos. Porque eso te convencería de una relación externa en lugar de una relación interna y eterna, no eventual ni sujeta a fallas. Entonces, fe viene cuando oyes a Dios hablarte. Y aquí está la buena noticia. Cuando escuchaste a Dios hablar a la puerta de tu corazón, no lo entendiste así, quizá, pero se lo abriste, ¿no? Abriste tu corazón para recibir a Jesús. Esa fue tu primera experiencia en oír a Dios. Porque Jesús dice claramente, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bueno, eso te comprueba que sí puedes. Pero ahora tienes que abandonar los demás conceptos complicados. Cada vez que algo se te haga complicado, no es la salvación de Dios. Sí, porque si alguien te dice, no es que para escuchar la voz de Dios tienes que, te dan la lista, ¿no? Cada quien tiene su lista. Y toda es meritoria. Tienes que buscarlo,
Tienes que, en fin, no nos metamos en ese laberinto. Quedémonos en donde Jesús indica. ¿Dónde tienes a Jesús? Porque hay dos lugares. O está a la puerta llamando, o ya se la abriste y ya entró a tu corazón. ¿De acuerdo? Resuelve ese asunto. Si ya le abriste la puerta de tu corazón, ya no le busques en otro lado. Ya no le hables en otro lado. Por ejemplo, Susi y yo estamos aquí en la casa hoy. Si yo tomo el teléfono y le llamo, ¿dónde estás? ¿Qué me vas a decir? Aquí. No, pero dime dónde estás. Es que te ando buscando. Absurdo, ¿no? Pues aquí estamos. No necesitas andarme buscando. Aquí estamos. Dime lo que me tienes que decir. Hola. Y es que hoy en la mañana hablando, lo mismo con la clase anterior, estábamos hablando específicamente, precisamente algo un poquito así, ¿no? Donde yo estoy precisamente oyendo a Dios, oyendo a mi papá, y se me va un poquito y luego digo, ok, ¿qué me pasó? ¿Por qué? Ahí vengo otra vez, ok. Oye, estoy otra vez, no, oyéndolo, pero al mismo tiempo, como dices, buscando. ¿Y por qué estoy buscando si aquí está, no? Exacto. Estas cosas son tan sencillas porque están provistas por un Padre perfecto, eterno, todopoderoso. Entonces, Él no figuró algo, Él no diseñó algo eh, que requiera o que esté sujeto a nuestra incapacidad, porque eso de inmediato pondría trabas y haría que la salvación sea para algunos, pero no para todos. Y entonces el Espíritu Santo tiene que insistirnos a cada uno para que vengamos a la verdad, a vivirla y a permitirle que nos arraigue y nos establezca. Establecer quiere decir que ya no te mueves, ya no tienes otra opción, no porque te esclavices, sino porque tú ya no la buscas. Entonces, antes mi reacción innata era, Dios mío, ¿dónde estás? Ayúdame. Pero lo que Dios ha establecido en mi corazón es ahora es, aquí en mi corazón, Padre, gracias. Porque todo lo que yo estoy viviendo, Él ya va adelante de mí. No externamente, sino Él ya sabe que viene, ya proveyó la vivencia que quiere darme, etcétera. Pero esto no ocurre si no le escucho. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir en tu vida con Dios en ti. ¿Se acuerdan que la semana pasada Dios nos habló estrictamente de eso? ¿Dónde tienes a Dios? Está en ti, te habita, estás solo todavía, estás vacío. ¿Cómo te concibes? Pues lo primero es, ¿qué? ¿Para qué está en ti? Para darte vida y cómo te la entrega, hablándote. Juan capítulo 6, Jesús dice, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Entonces, imagínate la importancia que cobra el escuchar a Dios en tu espíritu. Ahora, quiero ejemplificar esto
con mayor claridad. La vida de Dios va a fluir de Él en tu espíritu, a ti en tu espíritu, ¿sí? Ahí estamos los dos, comunicado en palabras suyas a mí. No hay nada en la Escritura que diga que yo puedo producir la vida de Dios por estarle diciendo a Dios un montón de cosas. Porque ese es el concepto humano de oración. ¿Sí? Es cuando Jesús nos dijo que oremos, cuando el Espíritu Santo nos dice orad sin cesar y tenemos este entendimiento torcido de que orar es estar bla, 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 no vas a recibir vida. Porque la vida se recibe escuchando. Es unidireccional, de él a ti. Bueno, ahorita, por ejemplo, estamos comunicándonos vía este medio electrónico y yo estoy hablando en una localidad geográfica y tú estás en otra localidad geográfica y estos aparatos permiten que lo que yo digo, tú lo escuches. Y luego están las imágenes, ¿no? Nuestra imagen se transmite y yo te veo a ti en la pantalla y estamos viendo este flujo de información. Entonces entendemos eso, ¿sí? Entendemos esos flujos, tenemos un concepto. Pues ahora tenemos que llevar eso a nuestro espíritu y tener claridad. El fluir de Dios a mi espíritu ocurre cuando le escucho. Mateo capítulo 4, Jesús le informa a Satanás que está equivocado. Porque Satanás le dice a Jesús, tienes hambre, te vas a morir. Si eres hijo de Dios, di que las piedras se conviertan en pan. Jesús le dice, no, el hombre no vive de pan solamente, sino ¿de qué? De toda palabra que sale de ¿dónde? De la boca de Dios. No dijo de toda palabra escrita en los libros de la Escritura. Porque hoy tenemos un problema de entendimiento y todo problema de entendimiento crea engaños. Engaños es algo que tú crees que no es la verdad divina y por ende te limita, te impide vivir lo que Dios quiere darte. Entonces, Jesús no dijo, todo lo que Dios habló en el pasado, de allí vas a vivir, sino lo habló en tiempo presente. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, se hace más obvio, más claro por qué Dios viene a vivir en nosotros. Puesto que para tener su vida en mí, Él tiene que estar hablando en mí, en ti, y yo escuchándole. Y la fe viene por oírle. ¿Te das cuenta? Entonces estamos viendo aquí algo maravilloso. Seguramente la mayoría ha visitado, ha escuchado, ha tenido claridad, tenido muy, muy presente esta escritura de Romanos capítulo 10.
Pero el Espíritu Santo tiene sus razones para hablarnos hoy en este detalle, en este momento particular. Y vamos a ver cómo eso se conecta a vivir la salvación de Dios. ¿Sí? Entonces, fíjense lo sencillo. Si ya Dios vive en mí, ¿para qué vive en mí? Para darme vida. ¿Cómo me la da? Hablándome. Entonces, ¿me obliga? No. ¿Qué se requiere de mí? Pues hay una serie de escrituras donde Dios nos da la clave y dice que callemos en su presencia. Ahora, si Dios vive en ti, ¿cuánto tiempo está presente en ti? ¿Cuánto tiempo necesito estar callado? Algunos no paramos, ¿no? Pero toda esa palabrería, amados hermanos y hermanas, ¿qué produce? En contraste, el vivir escuchando como algo natural a nuestra nueva existencia es como es para el bebé vivir respirando, hablo físicamente. Lo primero que ocurre en el nacimiento de una criatura sale del vientre de su madre y ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que expulsar el líquido que tiene sus pulmones que ha servido para respirar y ahora tiene que inhalar y expirar, ¿cierto? Ese es su primer aprendizaje, tiene que cambiar de medio. Es una enorme transición. Pero en el momento en que empieza a respirar, desde ese momento hasta que deje de respirar en esta tierra, va a ser algo que ocurre constantemente. Bueno, ¿están listos? Nacer de Dios empieza escuchándole. Ya naciste. ¿Cómo vives? Escuchándole. Ese es tu nuevo orden. Y eso requiere de una transición enorme que Dios produce en nosotros, porque toda la capacidad, el poder necesario viene de Él. Pero la disposición para recibir lo que Él quiere hacer en ti y en mí es particular a cada uno de nosotros. Entonces, hoy somos invitados a vernos en esta vida normal. ¿Cómo es mi vida con Dios? Él habla, yo vivo. Él habla, yo escucho. Ahorita vamos a entrar en más profundidad en eso, pero quiero que lo veas en esta secuencia. Él habla para que yo viva. ¿Qué es eso? Pues un ejemplo. Se desata una tormenta. En el ámbito humano, yo veo la tormenta y reacciono. Y si soy religioso, me encomiendo a Dios. Si no soy religioso, digo, ay, chihuahuas, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Y me mido en mi capacidad, mis circunstancias que tengo a la mano, que no tengo, etc. En la vida divina, veo la tormenta, escucho.
para vivir el evento de la tormenta de lo que Dios va a darme. ¿Lo ves? Porque antes que yo me diera cuenta que se iba a desatar una tormenta, mi padre ya lo sabía. Y él decidió ya qué es lo que va a producir en mí para que yo viva esta tormenta en su naturaleza. Y esta tormenta puede ser económica, puede ser de salud, puede ser familiar, puede ser social, puede ser política, puede ser atmosférica, lo que quieras, no importa. Lo que importa es qué va a suceder en tu corazón, cómo vas a vivir esa situación. Bueno, el que aprende a vivir escuchando a Dios, vive lo que Dios le da, porque no hay otro medio de entrega. Y todos seguramente hemos vivido el asunto de, veo la tormenta, reacciono a la tormenta, empiezo a orar como loco, ¿no? A clamar, a chillar, y finalmente, a veces me calmo y a veces vivo toda la tormenta en un estado trágico y luego ya, ay, bueno, no pasó nada, gracias a Dios. ¿Cómo que no pasó nada si viviste desbaratándote en medio de todo el asunto? Entonces, ¿viví la salvación de Dios? No, no la viví. Sigo atorado en el entendimiento humano de que, bueno, se cayó la casa, no se cayó, qué bueno, gracias a Dios. Pero yo sí me caí por dentro. Y eso nos hace ser personas frágiles, seguimos en el mismo estado, nada de salvación está operando allí. Y por eso esto que hoy Dios nos invita a permitirle hacer en nosotros es, déjame darte libertad de esa secuencia humana que te esclaviza a vivir las cosas en muerte. Por eso usamos la palabra mortificar. Estoy muy mortificado. ¿Te ha pasado? ¿Sabes qué estás diciendo? Esto me está matando. Y es cierto. En contraste, Dios quiere vivificarte. Las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida. Entonces, qué diferente cuando nuestro vocabulario sea, estoy muy vivificado. Y los demás, ¿cómo estás loco? ¿Qué? Si no ves la situación que está del cocol. No, no, no está del cocol. Aquí adentro no. Eso es Jesús en medio de la tormenta. ¿Qué pasaba en él? Tormenta, ¿no? Paz. A eso somos llamados. Y esto requiere esta obra de Dios en ti y en mí, así como a Tomás Jesús vino a arreglarlo y a decirle, está bien Tomás, yo sé que eres incrédulo, pero ya no vas a ser incrédulo. Vamos a ponerle fin a esa condición de maldición que has vivido para darte libertad y que puedas ahora vivir fe. ¿Dónde estamos tú y yo hoy? ¿Sí? Y déjame decirte esto, amado hermano, hermana. Cuando tú ves a los demás
Y muchos todavía nos damos licencia de juzgar, de medir, de evaluar, de criticar, como quieras llamarle. Pero el que no vive la salvación de Dios, no vive la misericordia de Dios, no vive la fe de Dios. Y vemos a los demás y los medimos y los juzgamos y los diagnosticamos y muchas veces los condenamos o los desahuciamos, ¿no? Pero cuando ves a los demás, si estás viviendo lo que Dios está haciendo en ti, entonces sabes que Él es poderoso para hacerlo en sus vidas también. Que todo lo que se requiere es que ellos se lo permitan. Por eso Jesús nunca dijo, no, mano, contigo sí, quién sabe. Zaqueo, ya estás muy echado a perder. Va a ser difícil, ¿eh? Eres un caso especial. No. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer, ¿qué? Las obras del diablo. Así que donde quiera que te encuentres hoy, donde quiera que estén las personas en tu círculo social, tú y yo somos llamados a vivir fe. Y no podemos vivirla si no escuchamos a Dios. Si yo veo a mis hijos, o veo a mi esposa, o veo a mis nietos, o veo a mis hermanos en Cristo, y digo, ay, es que, ¿qué estoy haciendo? ¿Escuchando a Dios? No. Me di permiso de verlos sin que Él me diga que estoy viendo. ¿Te das cuenta? O sea, el punto es, primero escucha y luego vive. Y Dios es poderoso para hacerlo. Pero tú y yo tenemos que recibir la disciplina de estar expectantes de que lo haga. Bueno, finalicemos con esto. Hay un proceso entonces, un proceso que Dios tiene que hacer en cada uno de nosotros para establecernos en esta secuencia divina. Yo escucho, Él habla, yo recibo lo que me dice porque tengo la opción. Cuando Dios te habla, no te lo está imponiendo, te lo está proveyendo. Por eso Dios dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida. Pero la decisión de qué escojo es mía. ¿Sí? Decimos, si Dios no le hubiera puesto el árbol del conocimiento del mal, del bien y del mal a aquel allá en Edén, pues no estaríamos en el problema en que estamos. Tú estás en la misma situación. En el lugar de la elección constante. La vida está allí todo el tiempo. Se llama Jesús en tu espíritu. ¿Qué escojo? Bueno, escojo escucharle. Cuando Él me habla, yo tengo que aprender a ser dócil. Juan capítulo 10, Jesús habla extensamente de esto y lo dice de esta manera. Mis ovejas conocen mi voz y no escuchan la voz de los extraños. Por favor, pon atención a esto. Pon tu nombre ahí, ponte tú. Yo me pongo ahí. Cristóbal conoce mi voz y no escucha la voz de los extraños. Yo digo, gracias Jesús, porque ya lo dijiste. Entonces, todo donde todavía se me cuela la voz de los extraños, hazme libre de eso. Yo quiero ser esa persona que dijiste. Nada más escucharte a ti. Y luego Jesús añade, dice, mis ovejas oyen mi voz y me
siguen. O sea, oyen y aceptan caminar donde yo les voy llevando. Y no termina ahí, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna. ¿Ves en qué punto se te da la vida eterna? Hola. El tercer punto. Oigo, sigo, vivo. No hay otra manera. Me están agrediendo. Oigo. Jesús me dice, ámalos. En ese instante, yo determino si le sigo o alego. Pero ¿cómo crees, Señor, si mira lo que... Vida, no, no va a suceder. El amor de Dios no se va a derramar, no se va a manifestar. Voy a salir todo ofendido, a lo mejor voy a responder, crear un lío, pero la vida eterna no se dio porque yo no seguí. Entonces, por favor, amados hermanos, tengamos presente esto. Estas son cosas sencillísimas. Nuestro problema es que ya venimos muy complicados y Dios tiene que limpiarnos de todas esas complicaciones. ¿Sí? Me están insultando, Padre, ámalos, hijo. Me muevo a amar. Él derrama su amor. ¿Sí? Me están robando, Padre. Si te quitan la camisa, dale también el abrigo, dale también la camisa. Me quito la camisa. Él derrama su paz. Hola. Eso es cómo funciona. Eso es ser salvo. Dios actuando para vivificarme, instante a instante, situación a situación, si yo vivo escuchándole y siguiéndole. Ahora, conéctate a esta invitación que Él te hace a ti personalmente hoy. La suma de tu existencia llega a esta finalidad. El Dios, le dijo el rey a Daniel, el Dios a quien sirves pudo librarte de la boca de los leones. ¿Se acuerdan? Y Daniel contestó, mi Dios es más poderoso que los leones. Bueno, ahora la pregunta es a ti y a mí. El Dios que vive en ti, ¿te vivifica? 24/7. Y allá está nuestra oportunidad para vivir el proceso de habilitación.
Nadie somos capaces por nosotros mismos. Hay personas que me dicen, sí, pero tú, ¿yo qué? Yo soy beneficiario de la capacidad de Dios. Y este proceso que comunico, lo vivo personalmente. Es una elección de mi espíritu. Es instantánea si yo la quiero. Sucede antes de los argumentos de mi cabeza. No le creas a tu cabeza. No te sometas a tu cabeza. Dios te lo dice, Proverbios capítulo 3, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos, no hay excepciones, y Él enderezará tus sendas. Entonces, esta parte íntima de tu corazón ahora es invitada a vivir, a participar de la vida que Dios es. Y hoy Él te comunica cómo. Escúchame y sígueme. Bueno, cada uno tenemos un punto de partida, ¿no? Algunos ya estamos caminando esto en alguna dimensión, otros hoy va a ser la primera vez que el Espíritu Santo te prende el foco y te dice, es por aquí. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Tú no lo vas a hacer, tú no lo vas a lograr. No requiere de tu capacidad, solamente requiere de tu disposición y tu disponibilidad. La diferencia es, si estoy dispuesto, pero a la hora de los trancazos, me presto, ¿sí? Cuando viene el pensamiento que me estresa, me enredo con el pensamiento y me estreso o escucho. Eso sí, yo platicábamos hace rato de este punto. Es muy importante porque muchas veces estamos nosotros queriendo mantenernos y eso no es como funciona esto. ¿Sí? Cada vez que estás en ese esfuerzo, no estás en fe, porque fe te permite vivir de la capacidad de Dios, no de la tuya. Por eso Jesús dijo, ven a mí y yo te haré que echarle ganas. No, yo te haré descansar. No necesito tus esfuerzos, no necesito tus capacidades, no necesito nada. Descansa. Ah, pero ese descanso ocurre en esta secuencia, ¿sí? Entonces, vienen los pensamientos. Muchos de ellos no son de tu creación, tienes que entender eso. Dios nos pinta un cuadro en Efesios capítulo 6, donde nos dice que estamos rodeados de huestes de maldad y están constantemente lanzando dardos de fuego en nuestra contra. Esos dardos de fuego son provocaciones para que te incendies. ¿Todavía estamos aquí? Pero aquí está la buena noticia. Tú no, el escudo no es tuyo, la espada no es tuya, el yelmo no es tuyo, la coraza no es tuya, es la armadura de Dios. Si tú aprendes a permanecer en Él pelea la batalla. Y por eso nos dice en esa escritura, el Espíritu Santo dice, sobre todas las cosas, el escudo de la fe. ¿Qué es eso? Escuchar y seguir. ¿Te das cuenta?
No es que yo me ponga de valentón. No, 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 no cometas ese error. Escucha. Los pensamientos pueden venir, pero ¿les doy vuelo o escucho? Entonces, el hecho de que venga un pensamiento no quiere decir que yo fallé. No quiere decir que me desconecté, pero sí quiere decir que tengo que tomar una acción. Y la incorrecta es enredarme solo en ese asunto, por inocente que parezca o por terrible que sea, no importa. ¿Por qué permite Dios que siga aquel lanzándote fuegos de dardo? Para que aprendas a vivir fe. No es para que estés martirizado, ni mucho menos mortificado, es para que aprendas a vivir lo que te corresponde vivir. Los dardos llegan, no te van a hacer nada si les escuchas. El producto de todo lo que el enemigo planea en tu contra va a ser bendición para ti si le escuchas. Esa es su promesa. Entonces, esto es algo práctico que tiene aplicación inmediata y que va a permitirte comprobar que Dios vive en ti, que tú como nueva persona estás hecha para escucharle y que no necesitas del sistema humano para navegar tu existencia aquí en la tierra. Que puedes desprenderte de eso, descansar de todo ese afán, toda esa carga, toda esa pesadumbre y vivir de comunión. Yo escucho, Él me vivifica y porque Él me vivifica yo vivo. Esas son palabras de Jesús. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. El estado natural de nuestra vida como hijos es un estado de paz. Porque ya no estamos aquí a la deriva, expuestos en inseguridad a lo que suceda, sino estamos seguros en Dios, el Dios que me habita, el Dios que me vivifica, hablándome. Y como aprendí a respirar físicamente, ahora estoy aprendiendo a respirar espiritualmente, escuchándole. Y ahí está, entonces, el fundamento de tu vida con Dios. Amén. ¿Quién quiere compartirnos lo que Dios está hablándole o lo que está viviendo con Dios en este aspecto? Ale, te escuchamos. Hola, hola, ¿cómo están? Oigan, pues yo quiero compartirles que realmente es maravilloso cuando en lo personal estoy vivificado, o sea, porque lo experimento y es una emoción y un sentimiento increíble de paz y de tranquilidad y de comunión con Dios. Y bueno, la semana pasada, la verdad es que me cuestionaba muchas cosas en relación a vivir 24/7, ¿no? O sea, y me di cuenta que muchas veces lo que en lo personal me sucede es que, pues a lo mejor estoy tratando de cumplir expectativas, eh, pues a lo mejor hasta con mi Dios cuando no me había soltado, o sea, entonces
trate de cumplir expectativas en un lado o en otro lado, o a lo mejor con las personas también. Entonces, ahorita cuando Dios estaba hablando a través de ti, me vino mucho a la mente lo de orar sin cesar. Y me doy cuenta que realmente ahí lo que me está diciendo Dios es, permanece en mí, permanece en comunión, atento, escúchame, o sea, no reacciones por impulso ni por emociones, sino simplemente primero escúchame y siénteme, víveme, y entonces podrás permanecer ahí, o sea, porque si no, pues entramos o entro en esa situación, pues, por momentos, ¿no? De mortificación y estar tratando de cumplir cosas cuando ahora entiendo que pues es él el que las va haciendo, las va logrando y entonces dentro puedo vivir todo eso, aunque alrededor pues pueda haber un caos humano, ¿no? O una situación humana, pero espiritualmente puedo empezar a sentir ese 24/7, que de pronto me frustraba. Entonces, eso de orar sin cesar me emocionó mucho y la verdad es que creo que estoy entendiendo que pues no es el hecho de arrodillarme y estar diciéndole palabras, ¿no? Sino más bien permanecer en comunión con Él. Gracias. Maravilloso. Se da cuenta cómo trabaja el Espíritu Santo aclarándonos y dándonos certidumbre. Porque esto que nos comentas lo estás hablando con seguridad. ¿Sí? La confusión, Dios nunca te va a confundir. Cuando Él te habla, no te va a confundir. Porque Él sabe con quién está hablando. Y Él sabe cómo hacernos entender las cosas. Entonces, es lo maravilloso de vivir esto que Él nos invita a vivir, ¿no? Es, déjame hacerme cargo de tu día a día. Confíame. Y para muchos este es el proceso, ¿no? Empezamos a escucharle y va a haber un montón de debates internos y luchas y cosas. No, de ninguna manera, Dios nunca nos pinta ilusiones, ¿sí? Él nunca te ilusiona, porque toda ilusión produce desilusión. Tenlo presente. Lo que Él hace es, Él se compromete a salvarte de la condición humana y lo va a hacer en persona, en tu espíritu, y ahora estás entendiendo el cómo, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, en esta sesión, lo que estás percibiendo en tu corazón es Él hablando a tu corazón. Y por eso cada persona vive su propio proceso y eso es maravilloso. Y es admirable la capacidad de nuestro Padre de tratar con cada uno de nosotros de manera singular, pero traernos a todos, como está escrito en Efesios 4, al mismo entendimiento, a la misma fe, a la misma relación. Así que nadie desmayemos. Si las voces en tu mente y en tu corazón disienten con Dios, te dicen algo diferente a lo que Él te habla, aprende a elegir creerle. Aun cuando el alma se te va por otro lado. Hemos hablado del Salmo 42. Ténganlo presente. Este es parte del proceso. Nadie va a entrar así, pum, y ya cayó y jamás vive una crisis. No. Todos tenemos que vivir el desarraigo de un esquema de existencia en maldición para ser desarraigados de eso y sembrados, arraigados, crecidos, establecidos en la vida divina. Entonces, el Salmo 42 es importantísimo porque nos muestra cómo yo, espíritu, puedo disentir con mi alma.
mis sentimientos, mis pensamientos, y decirle a Dios, Dios mío, mi alma está batida dentro de mí, pero yo elijo escucharte a ti. Tú arréglame. Tú arréglame. Tú te comprometiste a hacerme libre de este asunto que traigo adentro. Esto no es tuyo. ¿Qué estoy haciendo? Fíjense, en lugar de, no, es que no puedo, es que me cuesta, no, estoy creyéndole. Tú te comprometiste. Yo vengo contigo para que arregles esto que está pasando adentro de mí. Y vas a ver la salvación de Dios, vas a ver su poder, vas a conocerle en ti. Eso es maravilloso. Gracias, Ale. Al ¿Alguien contrario, más quiere gracias. compartirnos? Rebe, te escuchamos. Yo quisiera compartirles algo que viví el miércoles que me bendijo muchísimo. Estaba platicando con una persona y yo pensé que qué bonito era poder amanecer y decir gracias, Dios, sí, por este nuevo día. O sea, despertar inmediatamente en la conciencia de quién me está regalando ese día. Y la persona contestó de manera muy natural que eso era muy bonito, pero que lo importante era, bueno, no lo importante, sino que lo hermoso podría ser, que es que lo tengo escrito, que es saber que vida permanece. Y en verdad yo me quedé meditando eso. Y lo que pude ver es esto, que de mi parte, estoy hablando de algo muy personal, y dije, aunque es hermoso despertar, agradecer y darle los buenos días a Abba, otra cosa es saber que vida permanece desde el amanecer hasta el anochecer, deseando que viva el día en plena conciencia y certidumbre, siendo uno con él. Y ya después yo describo, bueno, ¿y quién es él? Pues él es paz, él es confianza, él es plenitud, él es mi esperanza viva, ¿no? ¿Y quién me deja saber esto? Para terminar puse, pues, amor y fe a través del poder del Espíritu Santo, que a mí me fascina, ¿no? Siempre hablar de él porque siento que es el que me ha traído a una conciencia del regalo de vida que he recibido de mi Padre. Y bueno, eso es todo. Solo quería compartirles porque fue hermosísimo amanecer y decir, oh, sí, es cierto, nuevamente amanecí y te doy gracias. Y agradeciéndotelo, por supuesto, haber amanecido, pero de ahí, ¡pum!, la conciencia de que vida está ahí hasta el anochecer de ese día, de ese jueves, de ese viernes, de ese sábado y de este domingo con el que les estoy compartiendo. Y me fascinó cómo platicar el mismo idioma y con alguien que está también siendo vivificado por papá. Puedes tú expresar algo y esa otra persona contestarte ese otro algo que complementa la bendición que quiere regalarte tu padre, ¿sí? Entonces, pues es eso. Estoy muy emocionada porque fue un paso más de los muchos que mi padre me está permitiendo vivir. Gracias, Rebe. El producto de permitirle a nuestro papá establecernos en esta secuencia de vida va a cumplir toda su promesa, porque vas a entenderte. Por ejemplo, lo que nos estás comentando, Rebe, es vernos normalmente. Espérate, es que mi estado natural de ser es la vida de Dios. Así es como soy. Todo
¿Qué tal que se establezca en nosotros la verdad de que todas las cosas nos ayudan para bien? ¿Cómo vas a recibir todas las cosas? Con esa expectativa. Ya se soltó la pandemia. Padre, gracias por el bien que tienes para mí en esta situación que el mundo va a vivir. Espero tu bien. Me levanto a vivir tu bien. Entonces, el trabajo de Dios está en lo que está viviendo tu corazón, en quién eres en tu corazón para ti, porque para Él ya eres su hijo, su hija. Él te valora tal, Él te ha sellado con su espíritu, si le has recibido, Él te ha designado heredero o heredera de Dios. Todo eso está, de su parte, está establecido. Pero eso no quiere decir que esté establecido en tu corazón. Él sabe vivir su compromiso, pero tú y yo lo sabemos vivir. Entonces, ahí está lo hermoso de este papá. Él se ha comprometido a hacerlo. Y es donde entra nuestra participación en aprender a permitirle hacerlo en nosotros. Voy a leer algo que nos comparte Ezequiel. Perdón, es Rosa María. Si lo puedo compartir, Rosa. Ok. Dice, mi padre me ha estado hablando que la base de poder escucharlo es no conocerme como humano. Mi padre me dio el texto en 2 Corintios 5, en donde nos dice que no debemos conocernos ni conocer a nadie según la carne, en otras palabras, como humanos. Cuando queremos escuchar como humanos, creemos que Dios nos habla intelectualmente y debe usar las mismas palabras que nosotros usamos, por eso no lo entendemos y pensamos que Dios no nos habla. El engaño del enemigo es hacernos creer que Dios no nos habla y que debemos ser muy devotos o tener conocimiento para que esto suceda. He comprendido que siempre nos está hablando, pero su hablar es como forma de entendimiento cuando comprendemos las cosas. Eso es maravilloso porque es precisamente Dios te hace entender. ¡Pum! Te está hablando. También pensaba que cada vez que Dios me hablaba tendría que usar un texto bíblico y tampoco sucede así. Sin embargo, todo concuerda con la Escritura. Hoy he entendido que por fe a todos mis familiares no debo verlos como humanos, como carne, aunque ellos vivan sin tener relación con Dios. Amén. Hermoso. Porque Amén. eso, ¿qué haces en relación a tus familiares? Escucha a Dios. Sí, y Él te va a llevar, nos va a llevar a cada uno a aprender a pensar sus pensamientos. ¿Y cómo se hace? Escuchando. Es que yo tenía ese problema antes también, de que tenía que entender las palabras altas y teniendo otro lenguaje se me hacía muy dificultoso. Entonces, igual yo pensaba que si no entendía eso, no estaba escuchando. Entonces, wow, qué bonito, Rosa María, que bajaste a un nivel un poquito más que ella entendió, que yo he vivido entenderlo de esa manera también, no escuchar a Dios, pero Él que nos habla directo, sin que uno tenga que usar palabras o entender palabras que simplemente yo en mí, siendo segundo lenguaje, no podía. Uh-huh. Y hay veces me las ha traducido Él en mi corazón, pero es escuchar, y allí es donde estamos, hay veces atorados en no escuchar, en tratar de nosotros mismos entender algo y él lo puede simplificar, ¿no? Pero sí, yo he vivido donde estoy tratando de entender.
algo que no, sin escuchar no puedo entender. Qué hermoso, Muy bonito. ¿no? Gracias. Qué hermoso. Pues vamos a dar gracias, mis hermanos y hermanas, por lo que hoy Él nos invita a vivir. Susi. Gracias, Señor. Gracias por traernos a este punto de entender cómo escucharte, cómo vivir los pasos, cómo ser una persona que oye tu voz y la seguimos, la escuchamos, la seguimos, la oímos y la vivimos. Gracias, Señor, porque tú eres grande y maravilloso y nos amas a pesar de todo. Entonces, Señor, gracias por este día, por lo que sigue adelante y cómo vamos a vivir escuchándote, como dice Ali, 24/7, estar en comunicación contigo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues abrazos, bendiciones a todos.